presque tous parlent espagnol et vous voulez pratiquer votre espagnol ou vous avez les écouteurs de toute façon. En primer lugar, gracias a la ministra Brich por su invitación, por presidir este evento. Quisiera además agradecer la muy nutrida representación de Costa Rica, que no solo trajo uno, sino dos ministros aquí, ¿no? De Comercio y de Finanzas y Economía, y el ministro peruano, el viceministro mexicano, el viceministro colombiano y muchos otros embajadores bilaterales, embajadores ante la OCDE. Por aquí veo así nada más así de como pardea la cosa, ¿no? El embajador español, el embajador portugués, y de este lado está donde están, yo había visto el embajador mexicano, por supuesto, aquí lo tenemos, y tenemos al embajador chileno. ¿Dónde anda Raúl? Por ahí andaba, acá está. No al ministro chileno, sino al embajador chileno. Y luego acompaña al embajador chileno su ministro. No es así la cosa, no. Ahora es al revés, perdón. Dos ministros dominicanos y dos embajadores dominicanos, doble de todos, muy bien. Quisiera decirles además a algunos de ustedes que nos acompañaron el día de ayer. El ministro chileno, había como 6 diferentes eventos en la reunión ministerial de la OCDE que hemos tenido los últimos 2 días, y él participó como en 7 nada más, ¿no? En México decimos el ajonjolí de todos los moles. Efectivamente nos cubrió con su sabiduría en todos los temas de comercio, de desarrollo, de crecimiento, de temas sociales, en fin. El tema era JET, es decir, Jobs, Equality and Trust, ¿no? Y en todos ellos fue brillante. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos. Quisiera también darle la bienvenida a algunos presidentes de instituciones, empezando por nuestro coanfitrión y compañero coorganizador, el Banco Interamericano de Desarrollo, y todo el equipo del BID que está aquí. A la Corporación Andina de Fomento, el puesto más deseado y más codiciado del mundo entero, y luego y también el caso por supuesto, el equipo de la OCDE, que Mario Pezzini y todo el equipo que ayudaron a organizar también este evento, el presidente de Nacional Financiera y otras organizaciones, el viceministro mexicano de Exteriores, etc. Muchas gracias a todos. Les doy la bienvenida al foro. Es ya una tradición el foro, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Interamericano, la OCDE. En particular, hablamos siempre, como no debemos de ser en América Latina, de pequeñas y medianas empresas, de la promoción del emprendimiento, de la competitividad. Quiero decirles además que están en muy buena compañía los latinoamericanos. Hemos tenido unos diálogos en la OCDE con todos los líderes, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal. Los líderes pasan por la OCDE, se están 3 horas con nosotros y después se dirigen al Consejo o tienen sesiones públicas, y en todos los casos el tema es productividad, competitividad, productividad, competitividad. Y eso aplica, vamos a Berlín, hemos recibido 2 veces al presidente Hollande, acabamos de recibir al primer ministro de Portugal, al primer ministro de Eslovaquia, al presidente de Israel, el presidente de Islandia, y siempre el tema es el mismo, siempre el tema es recurrente, el tema de la productividad y la competitividad. América Latina, con mucha frecuencia, era aquí en este foro, siempre presumíamos, ¿no? Decíamos que qué crisis ni qué crisis, ¿no? Crisis los europeos, crisis los americanos, crisis los japoneses, América Latina, muy bien. La verdad es que
en una región que está cada vez más abierta, que cada vez depende más, no solo de las materias primas, sino también de exportación, manufacturas, etcétera, es inevitable que el parón que tenemos a nivel de la economía mundial nos afecte. No podría ser de otra manera. Si le afecta a China, si le afecta a Brasil, le afecta a India, le afecta, por supuesto, a todos nuestros países también. Hay un problema, digamos, si fuéramos un automóvil, pues íbamos bien en tercera velocidad, ¿no? Y luego hemos metido segunda porque la pendiente se ha vuelto un poco más empinada. Y entonces hay que meter segunda velocidad y reforzar la potencia más que la velocidad. Después de 5 años de crecimiento a tasas superiores al 5%, mencionaba la ministra, entre 2009 y 2012, 3%, este año 3,5%. Y dice uno, bueno, eso es bueno o malo. Dice, bueno, pues, visto desde algún punto de vista, es 3 veces más que la OCDE. El promedio de la OCDE este año será 1,2. Y eso, por supuesto, disfraza unos números no tan halagüeños como 1,2, unos que están en rojo. Entonces, cuando estamos hablando de 3,5, el problema es que 1,2 está mal, pero no tanto para la OCDE, y en cambio 3,5 para América Latina no es suficiente. El 1,2 no es que sea una maravilla, pero 3,5 para América Latina no llega a lo que llamamos la velocidad de crucero que requiere la región, para estar recogiendo primero el acervo de desempleo acumulado y por otro lado los nuevos miembros de la oferta de trabajo que se incorporan, muchos de ellos armados de sus diplomas, con la ambición de poder encontrar una ocupación digna y bien remunerada. Los flujos de inversión extranjera siguen siendo muy alentadores, 173 mil millones de dólares en América Latina y el Caribe. Eso es interesante porque ahí hubo un aumento, mientras que en general los flujos a nivel mundial, el comercio mismo está creciendo al 2%, normalmente el comercio crece a cifras hasta de 2 dígitos, y ya parecía que se estaba recuperando el comercio y resulta que ahora otra vez 2%, el año que viene quizá 3%, o sea, nuevamente no será el comercio el que nos saque adelante, pero es interesante que la inversión extranjera, a falta además de otras alternativas, es una región en donde se está mejorando la gobernabilidad, se están tomando decisiones de tipo estructural y entonces se va para allá la inversión. En el tema del empleo, creo que también nos está yendo mejor. El desempleo regional andará como en un 6%, poco más. El promedio de la OCDE es 8%, pero nuevamente esto disfraza el hecho de que, por ejemplo, en Japón es menos de 5, por razones naturales, tradicionales de Japón. Pero quiero decirles que además de la terquedad del 7,5 a 8 y baja a 7,6, 7,5 y luego rebote, en Estados Unidos, aunque las cosas parece que van mejor, no cede el desempleo muy rápidamente y en cambio en el caso de Europa sigue aumentando el desempleo en la zona euro, por ejemplo. Estamos ya por encima del 12% en promedio, pero además si tomamos el desempleo juvenil estamos en 25%, estamos en 26%, algunos casos en 50%. No es la regla, es excepcional afortunadamente, pero en fin, son países muy grandes los que tienen estos números tan difíciles. Ahora, ojo con la complacencia, ya no es tiempo de venir, más bien es tiempo de venir a aprender qué es lo que nos está pasando en la OCDE, con objeto de que no nos pase en América Latina, porque además cada vez más en las estructuras productivas, en el tipo de estructuras institucionales, hay una convergencia. No estamos hablando de países que tengan unas diferencias enormes, ni en valores, ni en objetivos, pero sí claramente todavía en materia de niveles de vida. Hay varios temas que habría que considerar.
Primero, parte importante del buen desempeño económico reciente, el dinamismo moderado, ha sido producto de factores externos. Esto es nuevamente para que no nos sintamos demasiado coquis, muy gallitos, como decimos en México. Porque eso ni lo provocamos nosotros, ni es, claro que qué bueno que nos beneficie, pero no hay ninguna política subyacente que sea responsable de esto. Y como hemos visto, la volatilidad nos afecta siempre. El alza de los precios de materias primas efectivamente nos ha beneficiado, pero no tenemos un crecimiento endógeno vigoroso, todavía basado en nuestra propia demanda interna. Y además tenemos un problema de productividad muy severo. Este es un tema en donde nos tenemos que ver en el espejo, pero en un espejo que nos refleje desnudos. No sé si me gusta mucho la figura esta, pero para que no le pongamos embellecedores al asunto ni maquillaje, sino que entendamos, llevamos 15 años de tener un virtual estancamiento en los niveles de productividad. Y ha habido algunas cosas que nos han ayudado, otras que el problema es que cuando además nos viene una crisis de otro tipo o crisis internas, no tenemos muchas defensas. Ese es el primer tema. Segundo, porque a pesar de los avances en el combate a la pobreza, siguen habiendo, yo aquí tengo una cifra de 167 millones de latinoamericanos que viven en pobreza, esto depende de las definiciones, con un 68% de la población que vive por menos de $10, dice el Banco Mundial, ya sea pobreza o vulnerabilidad, no necesita estar abajo del 1,25, ¿no? Pero estamos hablando de $10. Tenemos además una de las disparidades socioeconómicas más altas del mundo. Ayer decíamos en la reunión ministerial, el problema no es que seamos los más pobres del mundo, pero somos los más desiguales del mundo. Y el problema es que cuando uno le aplica al Gini de partida, y eso lo hemos dicho aquí cada año casi, los impuestos, o le ponemos las contribuciones a la seguridad social y luego le agregamos los servicios que se reciben a cambio, pues resulta, como el whisky de Johnny Walker, la desigualdad sigue tan campante, no le pasa nada. Quiere decir, esto es un fenómeno, por cierto, que también en Europa, también en los países de la OCDE, cada vez los sistemas de impuestos son menos efectivos para generar más igualdad. Sin embargo, son mucho más efectivos, lo han sido siempre durante muchas décadas, que los de América Latina. En América Latina, después de los impuestos, sigue la desigualdad igual práctica. Ese es un asunto que tenemos que ver. Nosotros hemos publicado primero uno que se llamaba Growing Unequal, con un signo de interrogación, y luego otro, le acabamos de quitar el signo de interrogación porque confirmamos que efectivamente we were growing unequal, ¿no? Y luego, ahora se llama Divided We Stand. ¿Por qué? Bueno, pues porque es, parafraseando esto, el himno ese de United We Stand, ¿no? Pues Divided We Stand porque la verdad es que la diferencia del ingreso en la OCDE es cada vez más grande, aunque debo decir, en el caso de algunos países como México, Chile, Brasil, ha mejorado, pero ha mejorado ¿a dónde? Bueno, el promedio de lo que, el número de veces que el ingreso del 10% más pobre cabe en el ingreso del 10% más alto, en la OCDE en promedio es 9 veces. Dice, bueno, ¿y eso qué? El problema es que hace una generación era entre 6 y 7 veces. En una generación ha aumentado entre 30 y 40%. Va en la mala dirección a muy alta velocidad. En segundo lugar, porque esa cifra de 9 en México es como 25 o 26, en Chile es 27, Brasil es 50. Y eso quiere decir que esa es una tarea pendiente, importantísima. Me están viendo aquí los ticos que se presumen de que tienen ellos mucha
función del ingreso de los uruguayos también, etcétera. Pero la verdad es que la región es profundamente desigual. Y eso es una tarea pendiente de la mayor importancia. Tercer elemento, porque los países latinoamericanos siguen enfrentando grandes retos estructurales para mejorar la competitividad y lograr un desarrollo equitativo y sostenible. ¿Y qué es esto de que las reformas estructurales? Los economistas se nos llenan la boca y creemos que todo el mundo entiende qué queremos decir y todo el mundo se queda muy sorprendido, pero no entiende nada. Porque no decimos educación, no decimos innovación, no decimos más competencia. Estamos llenos de monopolios y llenos de falta de competencia en todos nuestros países en América Latina, porque no decimos que hay que fortalecer la recaudación fiscal y combatir la evasión fiscal, la elusión fiscal, porque hay que revisar el tema de la infraestructura y hay que revisar el tema en el cual nos vinculamos con el sector privado, entre el PPP, los PPP parecían así como la panacea, un gran promotor del PPP, pero tenemos problemas de tipo institucional que complican mucho las cosas y también la falta de definiciones de mediano y largo plazo que impiden que haya una canalización de mayor todavía de corrientes de inversión. Por otro lado, problema de la inclusión de la mujer, uno de los activos económicos más subutilizados de la región. El tema del medio ambiente, como estamos con la crisis, entonces no queremos hablar de medio ambiente porque la gente dice, pero por favor, empleos verdes, crecimiento verde, dice, deme crecimiento, deme empleo de cualquier color, negrito, o cafecito, amarillo, cuadriculado, de cualquier cosa, ¿no? Eso de que sea verde es un lujo que no nos podemos dar. Error. Estamos en un rumbo de colisión con la naturaleza y tenemos una obligación intergeneracional de atender de manera urgente ese tema. El Estado de Derecho, la seguridad pública y por supuesto el tema de pymes. El tema de pymes se va a comentar aquí de manera muy amplia, simplemente es ya conocido, es casi un cliché, que representan el 80, el 90% de todas las empresas, que representan el 60, 70% de los empleos, pero lo que es un hecho también es que prácticamente no participan en las cadenas productivas, en las cadenas de valor, en los Global Value Chains, que es la nueva forma de analizar el tema de los flujos, y en las corrientes de valor agregado. De hecho, en mi propio país, creo que las pymes exportadoras son como el 3%. El ministro Aportela me podrá corregir, pero en Europa son como 40%. Yo que si a lo mejor me equivoco por 100% de todos nos seguimos así con una distancia brutal. Eso es un problema muy serio. Y otro, el tema de la informalidad. No nos consuela mucho escuchar que en India el 90% de la fuerza de trabajo es informal. En países como Brasil o como México estamos arriba de la mitad. Bueno, hombre, muy complicado. Claro, hay definiciones de informalidad y hay, se definen en algunos casos en términos de acceso a los servicios, etc. De todos modos, este problema es un problema muy serio, porque hay falta de vinculación con las empresas, se crean dualidades en los mercados y por otro lado, por supuesto, se genera pobreza, precariedad cuando menos. En la OCDE estamos trabajando con un número creciente gracias de países latinoamericanos, gracias a España, gracias a México, gracias a Chile por esta iniciativa. Una colaboración cada vez más estrecha con el amigo Enrique Iglesias de las Cumbres Iberoamericanas, con los organismos de la región, con el Centro de Desarrollo, en donde muchos de los países aquí representados son miembros, inclusive están en el directorio, pero además
Seguramente leyeron ustedes hoy, o a lo mejor no, que en su sabiduría colectiva los miembros de la OCDE el día de ayer decidieron que Colombia y Costa Rica, junto con dos países bálticos, van a iniciar, digamos, el proceso con algunos intervalos para dar tiempo a la digestión, además porque todavía estamos negociando la entrada de Rusia, pequeño bocado, ¿no? Pero que van a ser eventualmente miembros de la OCDE. Y, por supuesto, aquí quisiera decir que desde el momento en que empieza el proceso, empieza todo el proceso de transformación acelerada de estos países que ya de por sí estaban tomando decisiones de reformas muy ambiciosas. Se suman a México y a Chile, ya miembros de la OCDE. Y por otro lado, también si uno ve desde el punto de vista estratégico, táctico de la región, estamos hablando del famoso TPA, ¿no? Lo del Transpacífico, estamos hablando que ahí está México, y está Chile, y está Colombia, y está Perú, que por cierto solicitó su ingreso a la OCDE, y también está una decisión en el sentido de que la solicitud será considerada en su momento. Así es que estamos hablando de estos países que, además de que en el terreno, en la región, están formando un vínculo cada vez más estrecho, con decisiones enormemente trascendentes, como la reducción del 80-90% de los aranceles, etcétera, cosas que se lograron en otras asociaciones de comercio y ciertamente en la región a lo largo, o no se lograron a lo largo de 40 o 50 años de procesos de integración, pues en algunos casos fallidos, y que ahora en pocos años, pero además en donde hay dos países ya cambiaron de gobierno y siguen en eso, con los mismos proyectos, con continuidad en el proyecto regional, no solo con los proyectos nacionales. Trabajaremos con el BID, por supuesto, ayudando a los países de la región a identificar políticas que les permitan aumentar la productividad. Ayer hablábamos con Luis Alberto Moreno de tomar el Going for Growth de la OCDE y trabajar con el BID para ver si es posible traducirlo a una versión latinoamericana que permita no solo hablar con cada país en un diálogo sobre cambio estructural, sino también lo más valioso que es el benchmarking, las comparaciones, etcétera. Estamos hablando también con el BID de tomar algunas áreas, de algunos sectores específicos para hacer especie de toolkits, de cajas de herramienta que sean adaptables y que se puedan llevar, que sean portables y que puedan traducirse en políticas públicas en los diferentes países con los ajustes del caso, con el monitoreo, por supuesto, con el desempeño y las metas, pero también con el monitoreo y la evaluación. De manera, señoras y señores, que si bien efectivamente nos ha ido mejor, lo que habría que enfocarnos es en el reto enorme de mantener el crecimiento dinámico que mostraba la región en un ambiente muy difícil, muy complicado, enormemente, pues, yo diría, muy poco propicio para precisamente mantener estos ritmos de crecimiento, lo cual hace que tengamos que voltear hacia adentro de nuestra propia región, de nuestros propios países, para reforzar el proceso de reformas. De lo que se trata finalmente es de que este potencial, esta creatividad, este espíritu emprendedor de los latinoamericanos se traduzca con buenas acciones de políticas públicas en mejores políticas para una vida mejor. Gracias.